Mexico's Aerospace Fair, FAMEX, is a trade event for the aerospace, cybersecurity, and defense industries organized by Mexico's Ministry of Defense, SEDENA, through the Mexican Air Force. FAMEX is a collaboration between the three levels of government, public and private organizations, as well as education institutions. FAMEX is the right business forum for product, service, and technological exchange, promotes foreign direct investment, job generation, and human talent development, supporting the growth of Mexico's aerospace industry that in 2019 had an export revenue of more than 9.6 billion US dollars. FAMEX has positioned itself as the most important trade event in Latin America with a participation of 635 exhibitors, 47 countries represented, 5,800 B2B meetings, 62 aircraft in static exhibition, defense industries thanks to its highly specialized workforce and its strategic geographic location. FAMEX 2023 will take place in the Mexican Air Force Base No. 1 located in Santa Lucia, very close to Mexico City, on April 26 to 29, 2023. We look forward to seeing you there. Hola, bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante, el cual se nombra ¿cómo se adapta el sector aeroespacial a la norma aduanera actual? Nuevamente tenemos a nuestra
nuestra invitada, que es Beatriz Ramos García, quien es socia fundadora del área de aduanas por parte de Van Buren Hamilton. Gracias, Beatriz, por acompañarnos. Y comentarles que la siguiente semana, este 22 de febrero, tendremos un webinar adicional con nuestros nuevos miembros que son Sopas Industries. Ellos son una empresa que se encarga en la manufactura de sistemas de calefacción para el sector aeroespacial. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales para poder conocer el título, tanto el título como los expositores que estarán con nosotros atendiendo este webinar. Y de igual manera, para todos aquellos que no conocen datos sobre FEMIA, pues nosotros somos una asociación privada sin fines de lucro que agrupa a las principales empresas del sector aeroespacial en México, principalmente en factores como lo que es manufactura, mantenimiento, diseño, ingeniería, entre otros servicios. Actualmente somos más de 110 miembros con representación en 14 estados de México. Nuestros miembros representan el 80% de las exportaciones aeroespaciales del país y el origen del capital aproximadamente es un 35% de capital mexicano y 65% de capital extranjero. Tenemos una representación a nivel nacional. Si tienen interés de poder conocer más acerca de algún estado en particular, con gusto nosotros podemos apoyarlos. De igual manera, colaboramos con organismos afines como FEMIA a nivel nacional e internacional. En la parte baja van a ver algunos de los logos de los organismos con los cuales tenemos convenios de colaboración y hemos estado trabajando activamente. De igual manera, aquí van a ver un collage sobre las empresas que se encuentran dentro de FEMIA. Van a ver empresas muy grandes como son las principales pues manufactureras como es Boeing, Airbus y también Tier 1 importantes dentro del sector. Y también dentro de nuestra membresía se encuentran empresas pymes que ya están participando en el sector aeroespacial o que están en proceso de migrar hacia el sector aeroespacial. De igual manera, voy a presentar a nuestro staff. Nuestro staff está compuesto por René Espinosa, quien es nuestro presidente. De igual manera, Carlos Robles, quien es nuestro presidente electo. Nuestro CEO, que es el ingeniero Luis Liscano. Y bueno, dentro del staff también se encuentra Pamela Arellano, que es nuestra directora de operación. Mónica Vega, quien es la directora de promoción, Mariana González, que nos apoya en la parte de gestión y membresía, y Mauro Ortuño, que es la asistencia de dirección y administración de proyectos. Su servidor, Enrique Maldonado, que estoy actualmente a cargo del programa de desarrollo de proveedores. Todos nosotros estamos listos para apoyarlos y pues en caso de que quieran estar en contacto con nosotros, en el chat van a encontrar nuestros datos para poder estar en comunicación. Y bueno, de igual manera, pedirles de favor que empiecen a marcar sus calendarios para podernos ver este 26 y 29, del 26 al 29 de abril de 2023 en la base aérea número 1 de Santa Lucía, donde llevaremos a cabo FAMEX 2023. Es la Feria Aeroespacial de México, la más importante de Latinoamérica. Si ustedes tienen el interés de conocer los líderes de la industria, oportunidades de negocio, poder tener exposición de sus empresas en el sector aeroespacial, este es el lugar indicado. Y bueno, de igual manera, esta ocasión tendremos a Francia como nuestro invitado, como nuestro país invitado, ¿sí? Entonces, en el código QR van a poder encontrar mayor información, así como en la liga que aparece dentro del flyer. Y comentarles que durante nuestra sesión de este webinar tendremos un apartado de preguntas y respuestas, donde por favor los invitamos a que las hagan de manera escrita en el chat. Nosotros se las haremos llegar a Beatriz, que está aquí con nosotros, y de igual manera que nos mencionen en el chat de dónde se encuentran conectados y qué organización es la que representan, organización o institución. Y bueno, ya para entrar un poco más en tema, damos la bienvenida a Beatriz Ramos, quien es licenciada en Derecho con maestría en Impuestos, diplomada en Harvard en Impuestos Internacionales y Técnico Jurídico en Comercio Exterior. Actualmente es asociada del grupo Van Buren Hamilton, en donde es responsable del área de aduanas y de igual manera en la parte de instalación de empresas en el país, así como ofrecer asesoría y planeación estratégica en los temas de aduanas y comercio exterior.
principalmente brindando apoyo en casos de auditoría y litigio. La maestra Beatriz Ramos funge como presidenta de la Comisión Aeroespacial en Sencomex y también es nuestra representante por la parte de aduanas en las comisiones de FEMIA. Se desempeña también como capacitadora en materia de aduanas para la Sedena y forma parte del equipo de la creación de las reglas de OEA y certificación de IVA para el SAT. Y también es catedrática y participa en la Universidad Virtual del SAT. Beatriz nos apoya intuito persone dentro de la Comisión de Fiscalización y Aduanas que la había mencionado anteriormente. Y pues bueno, Beatriz, este espacio es tuyo. Te agradecemos el que nos dé la oportunidad de compartir esta charla y pues adelante, muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme y por la confianza, como siempre. Voy a poner la presentación. Muy buenos días a todos. Gracias por conectarse hoy. Vamos a compartir un poquito la experiencia de lo que pasa en el sector aeroespacial y en realidad vamos a platicar cómo podemos aplicar y ajustar la norma, pero básicamente la intención de esta charla hoy es la retroalimentación de ustedes para nosotros cuando tenemos que acudir ante el SAT y decirle, oye, ¿cómo la ves, no? ¿Nos puedes ayudar? ¿No nos puedes ayudar? Etcétera. Tengo aquí un segundito, a ver, tengo un tema con la presentación. Pero bueno, en días pasados acudimos. No sé por qué no la puedo presentar completa. Ya lo habíamos probado. Voy a hacer esto chiquitito para ampliar. No, no sé por qué no se pudo. Pero bueno, ok. Entonces, ¿cómo se adapta la norma aduanera al sector aeroespacial, no? Es lo que queremos hacer, aunque el título es al revés, quisiéramos hacerlo así. ¿Cómo se adapta la norma? Es decir, ¿qué quiero yo? Ir con la autoridad y decirle, oye, necesito que me ayudes en esto. Actualmente, nosotros hemos ya participado en algunas reuniones y le hemos estado solicitando al SAT algunas cosas, aunque el SAT nos contesta, es que hay otras que ustedes no aprovechan, ¿no? Entonces vamos a platicar hoy de los dos lados del escritorio. Primero, como les comento, estuvimos ahí en la Administración General de Aduanas y entre algunas otras cosas les pedimos que en el caso de la certificación OEA, nosotros de origen contábamos con una vigencia indefinida de la mercancía y le explicábamos a la autoridad, bueno, viene aquí, se hace un proceso y a veces las certificaciones de calidad y demás tardan más de 18 meses. Entonces, nuestra mercancía no puede tener un plazo tan tajante de permanencia. La autoridad me dice, ok, pruébame, porque en un momento ya lo tuvimos cuando estábamos acreditados como empresas certificadas en rubro L, teníamos 36 meses, cuando nació NEC, lo que hoy es OEA, tuvimos vigencia indefinida y hoy tenemos 48 meses, ¿no? Entonces hablamos con la autoridad y le dijimos, oye, esto, pues como que así no nos funciona, necesitamos un plazo mayor, aunque si bien es cierto, cuando yo voy a las empresas les pregunto, ¿cuál es tu rotación de inventarios? Y he tenido clientes que me dicen una semana, ¿ok? Pero también tengo otros que me dicen, oye, es que mi pieza sí se tiene que ir a certificar al extranjero y no la puedo, se forma ahí en la fila de verificaciones con esta empresa, pues como me pueden resolver en 6 meses, me pueden resolver en 1 año o en 2, y no puedo cumplir con estos plazos de permanencia de 18 meses, ¿no? Entonces, la autoridad pues ahorita está entrando al estudio de ver si nos amplía para las empresas regulares el plazo de los 18 meses y si para las empresas que cuenten con la certificación OEA nos regrese el beneficio de la vigencia indefinida. Estuvimos también platicando con ellos la problemática que tenemos respecto del uso de la fracción única.
Gran parte o un alto porcentaje de las empresas que pertenecen al sector trabajan con la fracción genérica del capítulo 98, ya sea para las piezas de manufactura o para las piezas de reparación. Sin embargo, con esta bondad que está surgiendo ahora, donde hay mucho proveedor nacional, cuando queremos hacer las transferencias de materiales a nuestras empresas o al revés, para que ellos nos hagan alguna parte de un servicio, nosotros lo tenemos importado y clasificado con la fracción del capítulo 98 y se lo quiero transmitir a ellos, pero como ellos no son una empresa que esté reconocida a 100% como una empresa del sector aeroespacial, no puedo utilizar la fracción genérica y entonces cuando recibe la mercancía tiene que utilizar la fracción arancelaria regular y ya no se puede hacer la operación virtual porque la fracción de expo no es la misma que la fracción de importación. Estamos, o al revés, ¿no? A veces el proveedor me pasa y la fracción de expo de ellos no es igual a mi fracción de impo, que es la fracción genérica, que en muchas ocasiones nos sirve especialmente por el tema del arancel que está exento, además de los controles que tenemos nosotros internos con esa fracción. Me dice la autoridad, ok, explícame, y ahorita estamos justamente en ese proceso, el por qué la necesidad de que cuando reconozcan a los proveedores como proveedores del sector aeroespacial, sí sea posible que aunque sea solamente un proyecto del total de su planta, puedan utilizar la fracción genérica. Y creo que ahí se nos va a resolver ese problema, ¿no? Veamos también o reparan tipo motores, trenes de aterrizaje, etcétera. Lo que sucede es que puede ser que tengan el motor a reparar y lo entreguen a un avión que está puesto en México. Entonces, aunque el avión llegó aquí, aterrizó, se le hizo su servicio, se trajo el motor, lo cambiamos, etcétera, y el avión se vaya al extranjero, no tenemos un Estamos intentando realizar la conexión, permítanos. una disculpa, no sé, me desconectó. Entonces les decía que la autoridad tiene esta figura en la industria automotriz, reconoce que cuando se le entregan partes y se integran al coche, al producto terminado, este auto y es exportado, se reconoce como una exportación también para las industria de autopartes en el sector automotriz. Justamente estamos negociando con la autoridad que lo mismo nos ayude en el sector aeroespacial para que cuando entreguemos una pieza que se va directamente a colocar en un proceso de reparación en una aeronave y esta se vaya al extranjero, pues vamos a probar que efectivamente hubo un retorno, aunque técnicamente no hubo una transmisión de la mercancía de manera virtual, etcétera, para acreditar que no con los plazos y la mercancía ha salido. Entonces, cosas como estas son las que hemos estado negociando con la autoridad
Y hoy a los que estamos aquí conectados, les pediría que si tienen algún tema que necesiten que planteemos, se puedan acercar y lo podamos comentar, ¿no? Pero bueno, les decía entonces que me reúno con el general de aduanas y me dice, oye, Beatriz, es que pues también el sector tiene muchos beneficios que no está utilizando. Y son las cosas que hoy les quiero comentar. Ok. Primero, cuando hay revisiones de facultades de comprobación, cuando la autoridad te audita, va a tu planta y te revisa, o cuando te pide que lleve información a la oficina del SAT y derivado de esa revisión hay omisión de contribuciones o hay una omisión del cumplimiento de la norma aduanera, podemos trabajar con un acuerdo conclusivo, es decir, puedo acudir a la PRODECON y le puedo decir, oye, sí, cometí estas infracciones, pero me quiero autocorregir. Y lo que hace la PRODECON es que negocia directamente con el SAT y le dice que el contribuyente quiere corregir situación fiscal, se hace un acuerdo y te corrige sin tener que pagar las multas, solamente corriges la infracción cometida. Entonces, este es un proceso que podemos llevar a cabo hasta dentro de los 20 días después de que se haya publicado el acta final. Oye, es que ya se me pasó. En el desarrollo de la auditoría tenemos el requerimiento, la presentación de la información, el oficio de observaciones y después tenemos y en el oficio de observaciones podríamos contestar las inconformidades. No lo hicimos. Llega la resolución final y la gente piensa, los contribuyentes piensan que ya tenemos que pagarlo porque ya no hicimos nada antes. Tenemos esta oportunidad de acudir a la PRODECON, con el SAT y tenerlo después. Entonces, eso me parece que es importante que lo sepamos, ¿no? La autoridad dice, si bien es cierto, ya te caché, ya te multé y puedes ir a PRODECON, también te digo que hay veces que puedes corregir tu situación fiscal y la puedes corregir cuando ya están determinadas o cuando no están determinadas y yo doy un aviso y le digo a la autoridad, oye, ya sé que me estás revisando o ni siquiera me estás revisando, pero ya sé que me equivoqué, voy a corregir mi situación. Y la bondad de esto es que la voy a corregir sin pagar las multas. Cuando yo quiero autocorregirme sin pagar las multas, tengo que fijarme que no esté en algunos supuestos. Y una de esas es que no esté incurriendo en agravantes, que quiere decir, no fue un acto contributivo, todas las veces no pago contribuciones o todas las veces no presento mi permiso, mi resolución de Bacenar o no todas las veces presento mi permiso previo, etcétera, ¿no? Entonces, cuando no estoy incurriendo en esto, cuando no estoy sujeto a acciones penales y cuando en los últimos 3 años no he pedido pagos a plazos, entonces puedo solicitar que la autoridad, si me autocorrijo, me multe. Pero también me dice la autoridad, hay otros casos donde yo te pudiera multar por 2 o 3 veces y no lo estoy haciendo. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, doy el aviso para importar todo, un todo por diferentes aduanas y en diferentes partes. Cuando esto sucede, al final la operación resulta ser un todo completo, la autoridad solamente me puede multar por haber cometido una infracción. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estamos cruzando por las aduanas, tenemos PAMA, tenemos embargos, tenemos multas y pagamos las 3 por las diferentes aduanas. Y la autoridad me dice, bueno, yo te cobro, tú me dices si me quieres pagar, ¿no? Y yo ahora ahora que ya lo sé, le voy a contestar, oye, ya la pagué aquí, cometí la infracción, ya por las otras 2 no me la cobres. Entonces, fíjense cómo vamos viendo que la autoridad tiene ahí sus secretillos, donde podemos no pagar o tener una reducción de multas importante y no lo estamos haciendo porque desconocemos. Es importante también saber que cuando tenemos empresas que son hermanas o filiales, de pronto una importa una parte de la pieza y la otra empresa importa la otra parte y hay
hay ahí un tema de omisión de contribuciones o de error en las declaraciones que hay en el pedimento, no porque sea una sola parte lo van a multar una vez. Aquí, como se trata de dos contribuyentes, en este caso a cada contribuyente le llegaría su propia infracción. ¿Ok? Cuando nosotros acudimos a la autoridad porque tenemos ya determinado un crédito fiscal, la autoridad puede, si yo voy y se lo pido, disminuir las multas. Entonces, es un delito equiparable, es una infracción con un delito equiparable al delito de contrabando. ¿La inexacta clasificación arancelaria? Sí. Entonces, la autoridad puede o sancionarme con el delito de error arancelaria y hacerme un equipo, y determinarme un equiparable a contrabando, o puede multarme por la cantidad de contribuciones omitidas. En este caso, la autoridad, si yo voy y se lo pido, me va a reducir hasta en un 66% la multa. Y si yo no voy y se lo pido, ellos automáticamente, si lo pago dentro de los primeros 20 días, me van a dar el 20%, perdón, 30 días me van a dar el 20% de descuento. Entonces, si se fija, la autoridad dice, yo tengo para darte, pero tú ven y pídeme, ¿no? Que es lo que luego no sucede. Si la multa es de exportación, el descuento de la multa será de un 50%. Es importante saber, fíjense, aquí estamos hablando de si no exporté, si omití contribuciones, si no cumplí con alguna obligación, ¿ok? En el código, perdón, en el código fiscal están previstos los descuentos y en la ley aduanera. Sin embargo, en la miscelánea fiscal está previsto que cuando son multas por no hacer, es decir, porque no te di el permiso, porque no presenté el aviso, porque bla, 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 entonces la autoridad inclusive puede disminuir la multa en un 100% cuando es una multa de no hacer. Cuando es una multa de pagar, entonces ahí sí solamente nos vamos a pegar a esta disminución de multa. Pero es importante que nosotros veamos y sepamos que si no observamos el marco jurídico, pues me voy a quedar con que no lo tengo, ¿no? O me voy a quedar con que no lo pagué, o me voy a quedar con que no lo hice y pues sí debería de pagarlo. Entonces, ¿cómo? Dirá la Biblia, ¿no? Pide y se os dará. Entonces, bueno, pues aquí vamos. También hay que tener presente que la autoridad, cuando no hay multas previstas, por ejemplo, si yo no puedo determinar el valor en aduana, la autoridad dice, yo ya no me voy a fijar. No me importa, yo ya tengo una cuota que te voy a cobrar cuando no pueda identificar cuál es el valor en aduana, ¿no? Y dice, bueno, por lo menos te voy a cobrar casi 70,000 pesos. Entonces, bueno, esta, por ejemplo, que es una multa que es de no pagar, porque no puedo determinar la base gravable, esta multa solo podría tener el descuento como tope del 68% del que habíamos hablado en un inicio, ¿no? La autoridad dice, yo siempre estoy abierto a que te acerques conmigo y a que quieras pagar, entonces no te voy a imponer multas si tú de manera espontánea te quieres autocorregir. O cuando aún iniciadas facultades de comprobación, me des aviso y te autocorrijas. Entonces esto está padrísimo porque pues luego de pronto ya como que, ya nos revisaron, ya nos cacharon, ¿no? Hay un procedimiento que podemos utilizar de la autoridad, nos va a permitir que autocorrijamos todas las infracciones que hemos cometido. Realmente nunca sabemos que estamos pecando aquí o pecando acá en materia de aduanas y de pronto cuando nos piden los expedientes para ver la auditoría, decimos,
no me he dado cuenta que tenía esto, bla, 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 ¿no? Entonces, en ese momento podemos iniciar un proceso paralelo donde le damos aviso y podemos iniciar con estas facultades de autocorregirnos, ¿no? Es importante también saber que, bueno, ahorita lo voy a platicar más adelante, pero también una vez presentado el dictamen, tenemos 10 días para autocorregirnos, siempre. Entonces, eso es importante. Oye, Beatriz, es que ya casi no nos tenemos que dictaminar. Bueno, ya casi no teníamos que dictaminarnos. Ahora ya lo tenemos que volver a hacer, ¿no? Entonces, hay otro supuesto que la autoridad reconoce, que es cuando la autoridad tiene que reducir las multas o cuando puede reducirlas, ¿no? Y la reduce cuando las infracciones puedan ser determinadas y y la multa puede ser impuesta por la autoridad competente, es decir, que sí exista claramente el supuesto. Cuando la autoridad ya lo haya determinado y sea por omisiones al pago de contribuciones en materia de comercio exterior. Pero también cuando hemos declarado pérdidas fiscales superiores. Oye, Beatriz, es que aquí es donde a veces la gente de aduanas le hace un poco de ruido, porque yo que tengo que ver con las pérdidas fiscales, pues mucho, porque las pérdidas fiscales, las compras y las deducciones, ¿con qué creen que se hacen? Con las facturas y los pedimentos de importación. Entonces, si yo como agente de aduanas no me aseguro que la importación está bien hecha y que el pedimento está súper bien llenado, pues entonces voy a tener un problema, ¿no? ¿Qué pasa? Regularmente yo cuando hacemos estas auditorías de activo fijo, les revierto la pérdida de la deducción fiscal de las compras de activo fijo. Porque no, en el 98% de los casos, los pedimentos de importación de activo fijo no tienen marca, modelo y número de serie. Entonces, como no se pueden identificar bien, la autoridad no los considera como legalmente importados y hay que revertir la deducción. Entonces, bueno, en ese caso, pues al estar mal mi deducción, está mal mi pérdida y mi reducción de pago de impuestos sobre la renta, y es donde ya nosotros sí tenemos que ver. Y la autoridad dice, bueno, si yo te voy a cobrar una multa por eso, entonces también te puedo reducir, te la voy a poder reducir en algunos casos, ¿no? Ay, ¿se pasa? Eh, La autoridad dice, también te puedo condonar las multas. Si tú vienes aquí y me dices, y me pides, pero pídeme que yo te las condone, va a haber un proceso donde la autoridad va a decir que que te la va a condonar todo o en parte. Es importante aquí determinar que cuando la autoridad te dice, oye, hoy amanecí de buenas, porque a veces así es, hoy amanecí de buenas y si no les voy a condonar el 100%, hoy vine sin desayunar y solo les va a condonar el 20%, esa resolución no es impugnable. Entonces, o pago lo que ya tenía determinado en mi liquidación o en mi formulario de pago, o acepto la condonación que la autoridad me está ofreciendo. A veces consideramos agravantes que el caso sea repetitivo, pero también en algunos otros casos la autoridad evalúa que aunque sea de tracto sucesivo la infracción cometida, son ejercicios fiscales distintos y puede condonarnos de nuevo todas las multas por las infracciones cometidas. No estoy diciendo que por eso tenemos que ir, pero sí decir que especialmente en el sector aeroespacial, la autoridad ha buscado medios para que nosotros podamos acercarnos, para que podamos plantearle la problemática y también entiende que el desconocimiento a nivel autoridad de cómo opera, cómo son las piezas, cómo es este tema de la enajenación de las piezas y cómo me las llevo, te las dejo, pero sí, tómelas, etcétera. Eso que la autoridad a veces no está entendiendo, está diciendo, bueno, ok, como no lo entiendo, acude tú, explícame, y cuando efectivamente hayas cometido la infracción, levanta la mano, trato de autocorregirte e inclusive te voy a hacer un descuento, ¿no? Entonces, me parece que es importante que nosotros sí tengamos presente la manera en la que podemos hacer esto, porque la autoridad está abierta, solamente que nosotros
pues no lo estamos haciendo, ¿no? Inclusive ellos me han dicho, oye, Beatriz, pues es que nosotros les damos todo, ¿no? Les hacemos eventos, les da plazos, bla, bla, bla. Y ustedes nunca nos invitan a conocer sus empresas, a ver cómo funcionan, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que este tipo de acercamientos, cuando nosotros pedimos la reducción y explicamos el procedimiento, como nuestro proceso productivo y la llegada y la salida y por qué se cometió la infracción y por qué no había de otra manera, porque también hay casos en que nuestras piezas no permiten que sea de otra manera. Hay piezas que las tenemos que importar separadas, que juntarlas ya una vez importadas y al final siguen siendo un todo, o que las tenemos que mandar separadas, como los trenes de aterrizaje, ¿no? Que se mandan por mitad y también son un todo, etcétera. Entonces la autoridad no entiende, pero dice, ok, acércate, pídeme, explícame, yo te voy a apoyar, te voy a dar, ¿no? Es importante también, y esto me parece que tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque la autoridad ahora ha hecho muy mandatorio el que estemos dando avisos, ¿no? Si no presento mis modificaciones en la parte corporativa de certificación de IVA, pues me la pueden suspender. Si no presento los avisos en el tema de IMEX, me lo van a cancelar. Entonces la autoridad dice, bueno, es mandatorio que des los avisos, pero es mandatorio también que lo des dentro de los plazos, porque además de que tengas la sanción que sea, te voy a suspender IVA, te voy a suspender el IMEX, te lo voy a cancelar, etcétera, te voy a suspender el padrón de importadores. Y ahí sí, todos vamos a bailar con la más fea, ¿no? Entonces, pues tenemos que tener tenemos que tener muy presente que debemos de dar los avisos en los plazos establecidos. La contabilidad electrónica, si yo les pregunto, ¿ustedes están seguros que la contabilidad electrónica se lleva dentro de sus empresas? Todos me van a decir, pues pienso que sí. Pero resulta que cuando en la oficina nosotros nos metemos a revisar, en todos los casos, excepto uno, hemos encontrado, para nuestros clientes, hemos encontrado que la contabilidad está presentada en la mayoría de los casos, pero que en algunos casos se encuentra como no aceptada. Y cuando se encuentra como no aceptada para la autoridad es como rechazada. ¿Qué pasa? Que si no estoy cumpliendo con presentar la contabilidad electrónica, también es posible que me puedan suspender IVA o que me puedan suspender padrón de importadores, incluso IMEX, y por ello la razón de tener presente que tenemos que cumplir con la presentación de los avisos, porque la autora dice, ok, yo te ayudo, pero te voy a poner candado. Y estos son el tipo de candados que la autoridad nos está poniendo, ¿no? Es importante también que cuando nosotros tenemos el padrón sectorial suspendido, si alguno de nosotros, acero, textiles, etcétera, pues también tenemos que levantar la mano con padrón de importadores, presentar las aclaraciones correspondientes para que no nos suspendan también el padrón de importadores regular, no nada más las autorizaciones para los sectoriales. Entonces, es importante que lo tengamos presente. Ahora sí, si tengo un tema con sectorial, es posible que recaiga inclusive con mi padrón de importadores general, ¿no? Si cometo las infracciones y como les dije, no quiero que me multen, pero me quiero autocorregir, entonces voy a presentar mi solicitud ante la autoridad y le voy a decir que me quiero autocorregir. Importantísimo, ahora tengo que presentarle en un medio electrónico casi que el escrito que hice la justificación. ¿Por qué? Porque la autoridad ahora me pide que lo haga así, pues para que ellos puedan hacer un copy-paste y contestar los documentos, es la verdad. Y porque a veces cuando se trata de cálculo es mucho más fácil hacer el cálculo en Excel. Pero sí, hoy es indispensable que la autoridad, cuando le presentemos ese escrito, siempre le adjuntemos un medio electrónico, ¿no? Y el escrito lo voy a hacer, la solicitud tiene un formato, pero también tiene un escrito libre y bueno, van a seguir siendo los mismos requisitos, solamente que la autoridad hoy ha dicho, es que, hoy lo ha dicho por una razón, pero dice, hoy, cuando presentes el escrito libre y a la gente para que reciba notificaciones, que ponemos, ¿no? Autorizo para oír y recibir notificaciones, tienes que manifestar de manera expresa que estás conforme con recibir esas notificaciones.
Es importante, ¿por qué? Porque ya ha habido algunos medios de defensa donde dicen, bueno, pues sí, pero yo ni trabajo ahí, o sí, pero yo ni tengo nada que ver. O sea que la notificación pues no es, está pendiente de algunas formalidades y se han llegado a declarar nulidad de notificaciones porque la persona que recibe la notificación expresamente no dijo que sí estaba conforme con hacer esta recepción, ¿no? Entonces, es importante. Es importante también que sepamos que tratando de evitar la enorme duplicidad de trámites que tenemos ahora para darle más certeza al contribuyente. Y razón por la cual dijo que para evitarme tanto doble trámite en el dictamen fiscal, ahora sí se van a tener que pronunciar por la parte de comercio exterior. Y el contador público que firma los dictámenes ha tenido que hacer acuerdos con empresas de consultoría y auditoría de comercio exterior para poder decir, oye, tenemos todas estas inconsistencias, necesitamos esta provisión porque hay un posible cobro de multas, etcétera, ¿no? Entonces, en 2014 se habían perdido, se eliminó la obligación del dictamen fiscal casi para todas las empresas. En 2023 dice, regresa el dictamen y además regresa calificando la parte de comercio exterior, que es importante porque ya no solo vamos a hacer nosotros como parte de aduanas el único filtro que va a haber, sino que también la autoridad va a, pues lo va a realizar, ¿no? Es importantísimo también, con la suspensión al padrón de importadores, que siempre tenemos que probar la materialidad del hecho, ¿no? Entonces, es importante, pues, que nosotros no seamos PEFOS, que no tengamos actos simulados, que no tengamos los sellos cancelados, que no estemos listados en la lista del 69 del Código Fiscal, ¿no? Donde dice los que facturan, los que no cumplen con las contribuciones, etcétera, 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 ¿no? Es importante porque de pronto nos suspenden el padrón porque estamos teniendo relación comercial con alguno de los que están listados y a mí lo que me han dicho es que Beatriz, a mí nadie me avisó. Pues no, la autoridad lo que te dice es tú ve y revisa. Si tus clientes y proveedores no están listados ahí, para ver que no tengas una relación comercial con alguien, con quien no autoridad, porque para nosotros, autoridad, esas operaciones están suspendidas y aunque efectivamente te entregue y te dé una factura, pues no le estás vendiendo porque ellos ahorita están suspendidos como contribuyentes, ¿no? Entonces, la autoridad tiene como estas recovecos ahí que tenemos que tener presente para, pues para no incurrir en causales de suspensión del padrón de importadores, ¿no? Importante también que ahora con todo esto la autoridad ya nos mandó hasta el 1 de agosto del 2023. Dice que ya empieza a utilizar la carta aporte, pero sí te digo que a partir del 1 de agosto del 2023 ya te voy a multar, ¿no? Entonces, acuérdense que tenemos la disolución y la condonación de multas, pero que también con estos avisos podemos prepararnos y decir, ok, me voy a poner listo para que la autoridad, pues no me multe, ¿verdad? Y no tenga yo que ir viendo. Es importante ver que el expediente fiscal para la autoridad se ha convertido en algo muy importante y me dice que ahora sí tenemos que tener un expediente porque ese expediente es parte de la contabilidad. No es nada más como para aduana, sino que se vuelve también, les decía yo, comprobante de deducciones, comprobante de ventas, de ingresos, etcétera. Entonces me dice, tu expediente electrónico de comercio exterior tiene que ser también parte integrante de la contabilidad fiscal, ¿no? Entonces, lo mismo el dictaminador, que habíamos dicho que vuelven los dictámenes, se va a pronunciar por cómo están tus expedientes electrónicos y cuál es el impacto administrativo y fiscal que va a tener, ¿no? Entonces, y los delitos fiscales que aquí puedan implicarse, como les decía la autoridad, pues ya si hay error en la clasificación arancelaria equiparable a delito de contrabando. Si emitiste mal un certificado de origen, equiparable a delito de contrabando. Y no puedes probar la legal estancia de la mercancía porque tu pedimento no tiene los datos de identificación, equiparable a delito de contrabando, ¿no? Entonces, la autoridad de alguna manera está cerrando, dice, sí te ayudo, pero cierro los candados para que tú puedas cumplir con todos los elementos.
Entonces la autoridad me dice, pues tengo que tener, ya les dije que el expediente electrónico forma parte de la contabilidad y habrá que tenerlo para cotejo compulsa de manera digital, ¿no? ¿Cuál es la manera más fácil de hacerme? En el informe del 2013 se publicó la obligación que tiene la Agencia Aduanal de manera gratuita de entregarme el expediente electrónico. Entonces yo casi que mi trabajo es pues asegurarme que me lo dé y que me lo dé completo, ¿no? Ya que está el formato donde integra los registros contables, donde se analizan también es mandatorio en el código también porque se analizan las contribuciones y se convierte también de alguna manera en los comprobantes fiscales, ¿no? Y me dice, ok, ahora, aunque las personas exporten y la mercancía no sea enajenación, que es el caso, muchas veces el caso en el sector aeroespacial cuando somos maquiladores, me dice también van a tener que solicitar un CFDI, van a tener que generar el CFDI respectivo. Entonces es cuando empezamos a trabajar con los comprobantes de traslado, el CFDI de traslado, etcétera, ¿no? Ya las proformas y todo eso pasó a la historia y quien no esté trabajando con CFDIs, la verdad es que está metido en un gran problema. También me dice que gracias a Dios, pues como ya todo se tiene que meter a los CFDIs, también puedo utilizar mi CFDI como un certificado de origen. Ahí puedo hacer una declaración de la certificación de origen digital que la autoridad tendrá que tomar como válida. Evidentemente, en los casos en los que la reproducción del certificado de origen sea de manera simple, es decir, los que no tenemos que meter el cuestionario a la página de economía o que no van con el papel especializado que nos da economía, ¿no? Entonces, cuando no son tipo Japón, tipo Telecue, etcétera, podemos hacer la certificación en el propio documento, en el CFDI, ¿no? Cuando hago esto, ahorita nos estamos encontrando con que tenemos registros de certificaciones que vienen del periodo antes del 12 de diciembre del 2022, que quiere decir que vienen con la tarifa vieja. Entonces, la autoridad me dice, bueno, si no hubo cambios, no tienes que actualizar el registro. Si hay una correlativa, pero si hubo cambios, sí tienes que actualizar los registros para poder hacer estas declaraciones de origen. Y bueno, pues ahí se los dejo de tarea para que lo analicen, ¿no? Sobre todo porque acuérdense que hace ratito les había comentado que el error en la emisión de un certificado de origen es un equiparable a delito de contrabando según las restricciones actuales de la autoridad, ¿no? Y tener presente también que pues ahora la autoridad, con este tema de la delincuencia organizada, todas las operaciones de las que no pueda probar la materialidad se van a considerar como delito en contra de la ley de la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, no solamente va a ser un tema de evasión fiscal, de equiparable a contrabando, sino que también va a ser eso. Pues mi siguiente pregunta sería saber a quién le gustaría ser representante legal de su empresa con todas estas situaciones que pasan, ¿no? Pero bueno, pues hasta aquí las cosas que yo hoy les quería comentar. Me parece que han sido temas interesantes porque son temas que básicamente se encaminan a ahorros que de manera regular en las empresas a veces tenemos ahorros malentendidos, ¿no? No quiero hacer cambios de régimen porque gasto en pedimento, pero pues tengo que hacerlos porque si no voy a cometer alguna de las infracciones y me van a multar, ¿no? Aunque ya me puedo condonar, pues acuérdense que ya me pueden reducir la multa o en algunos casos inclusive condonar, pues mejor que no cometan la infracción, ¿no? Y de eso se trata hoy, que vean que la autoridad está abierto a recibir, entonces, si tiene alguna propuesta, que por favor nos la haga llegar, pero que también ellos están abiertos a negociar y ayudarnos a que aun cuando cometamos las infracciones nos podamos corregir para estar cumpliendo con la norma aduanera al 100%. Muchísimas gracias. Beatriz, muchas gracias por compartirnos este tema tan importante. Vamos a iniciar nuestra sesión de preguntas y respuestas para poderle pedir a la audiencia que en el área de chat nos hagan llegar, por favor, sus dudas. Y a lo mejor algo que pudiéramos de este lado
pues, preguntar, vaya la redundancia, es referente a la nueva actualización en SAT sobre la facturación 4.0. ¿Hay un traslape, hay alguna beneficio o algo que las empresas deban de tomar en cuenta para poder estar pues de acuerdo a lo que se requiere? ¿O hay algo que nos recomiendes, Beatriz, que las empresas puedan tomar en cuenta al momento de hacer la actualización en estos nuevos sistemas de facturación? Sí, yo creo que es importante que no solamente consideremos cómo es mi operación hoy, sino que sí me proyecte un poco un poco al futuro. ¿Por qué? Porque hay tipos de operaciones que hoy no realizamos. Déjame decirte, enajenaciones con clave de pedimento A1, que esas no son retornos de las empresas IMEX, que son la mayoría de las empresas del sector. Entonces, eh, esta parte es importante porque programan todo el compact para hacer la facturación y de pronto un día un cliente les dice, oye, a mí mándamelo, pero no me lo mandes retorno, envíamelo definitivo y todos tus procesos en México de cambio de régimen, etcétera. Y no tengo mi compact programado o mi sistema de facturación, no lo tengo programado para cumplir con la obligación de los complementos de comercio exterior. ¿Por qué? Porque mis operaciones no las hago así. Entonces, si no preveo que existen otros supuestos que tal vez puedo tener, la verdad es que cuando se hacen estas actualizaciones y metes todo en un paquete, pues te lo meten todo en el paquete, ¿no? Pero cuando ya pides una actualización aparte para una sola operación, es caro. Entonces, yo diría, cuando quiero hacer esto, prever todos los supuestos, no nada más cómo hago mi operación hoy. Y también prever, por el otro lado, pues que existen algunos campos que no utilizamos porque son campos muy aduaneros, pero que al final nos permiten hacer la liga con los pedimentos de exportación, que nos permiten con un costeo, con una trazabilidad para efectos de aduana, para hablar en términos de control de inventarios de anexo 24, el control de comercio exterior. Entonces, si yo no hago no forzo a mi sistema a que se pueda hacer esta trazabilidad desde el principio, en el momento en que yo me quiero revisar para ver si pudiera autocorregirme, si he cometido alguna infracción, no lo puedo hacer. Entonces, yo sí creo que ver la foto, no por ahorrar, es lo que les digo, no ahorros malentendidos, no por no pedir esta otra parte en mi sistema de facturación. Después me voy a meter en un problemón porque voy a tener, así tenemos clientes ahora que no previeron que iban a facturar, que iban a hacer enajenaciones reales, sino retorno, y no tienen hoy estos apartados en sus sistemas y están omitiendo algunos requerimientos de ley por un lado, y por el otro lado también yo me acercaría con mis fiscalistas a no tomar las reglas de comercio exterior como unas reglas generales, porque hay algunos casos de enajenación de piezas que aunque las haga a través de pedimentos virtuales, tengo que retener el IVA y como de manera regular se consideran como enajenaciones, no estoy revisando esto y las facturas todas salen en exportación con tasa cero y en algunos casos sí habría que trasladar el IVA o retenerlo. Entonces, es lo que yo les decía hace rato, ya que se mete el contador y el dictaminador y todo esto, pues es un poco más que solamente hacer el cruce por la aduana. Correcto. Muchas gracias. Ahorita estamos mencionando mucho de que las empresas ya tienen un sistema, ya conocen la manera de cómo llevar a cabo este tipo de transacciones. ¿Qué recomendación pudiéramos darle a aquellas que están en proceso de implementar algún sistema o que están en este punto en el cual buscan también llegar a regularizar cierto tipo de actividades? ¿Qué es lo que tendrían que prever para poder tener el mejor beneficio y también de qué manera pues ustedes a través de Van Buren pueden llegar a apoyar, ¿no? Gracias. Sí, yo creo que aquí lo importante es revisar cómo han sido mis operaciones en los últimos ejercicios y hacer la proyección. Creo que nosotros en lo que hemos venido apoyando a las empresas es justamente hacer este análisis, inclusive de proveedores, porque así como ustedes están apoyando muchísimo el tema del desarrollo de la proveeduría nacional, especialmente tú, pues también ellos tienen un proceso especial y hoy
yo digo, bueno, es que hoy lo compro y lo traigo de Alemania, pero en un año lo estoy desarrollando mi proveedor. Entonces, desde hoy, estudiar cada uno de los escenarios, es lo que hacemos en la oficina, estudiar los escenarios y decir, yo pienso que en año y medio vas a estar operando también bajo esta mecánica y de una vez vamos a implementar la estrategia completa, no solo con lo que estás haciendo al día de hoy. Y creo que eso sí representa al final un ahorro en costo. Ay, muchas gracias, Beatriz. Pues bueno, a todos les comentamos sobre los datos de contacto que tenemos de Beatriz. Por ahí aparece un número telefónico, su correo electrónico, y de igual manera, si hay dudas adicionales, nos las hagan llegar a nuestro correo de contacto @femia.com.mx. Y bueno, no nos resta más que agradecer, Beatriz, por darnos esta charla tan interesante, compartir la información a nombre de la Federación de la Industria, la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial. Te agradecemos, Beatriz, que nos apoyes con este webinar. Y de igual manera, recordarle a la audiencia de que estamos ya próximos a FAMEX 2023, que será del 26 al 29 de abril del 2023. Si gustan apartar un espacio, si gustan adquirir sus ingresos, contáctenos o contáctenlos y podemos apoyar en que puedan estar dentro de este gran evento que se llevará a cabo en la base aérea número 1 de Santa Lucía. Y de igual manera agradecerles a toda la audiencia que nos sigan en nuestras redes sociales. Nuestro próximo webinar está programado para el 22 de febrero del 2023, de 11 a 12 del día, tiempo del centro. En esta ocasión va a estar Sopas Industries, quienes son unos expertos en el tema de manufactura para sistemas de calefacción en aeronaves. Pues muchísimas gracias a todos, gracias Beatriz, y continuamos en comunicación.